Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra lección número 7 ya de nuestro librito en representación de mi Dios, que se llama nuestro trimestre en esta ocasión. Y hoy nos toca la lección de lealtad. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a hacer la lectura primero y de ahí le voy a dar la palabra a Daniel y ya de ahí tomará la palabra David, quien le toca llevar la lección en esta mañana. Entonces, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, y son, si se dan cuenta, viene dividida la porción. Es del 20 al 24 y del 36 al 40. Y vamos a ir ahí con Denise, que nos va a leer del 20 al 24, y con Alejandra, que nos va a leer del 36 al 40. Ok, bueno, comenzamos. Dice Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Dice el 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cuyó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendad a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los aprendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Y buenos días, por cierto. Buenos días. Y bueno, esta es nuestra lectura. Y antes de que pasemos con Daniel, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro servicio. Vamos a orar, chicos. Padre, gracias te damos por la bendición de tener nuestra escuela dominical en esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que tú permitas que al abrir tu palabra, al estudiar esta lección, Señor, podamos entender lo que tú nos quieres hablar y, Padre, que lo podamos poner por práctica en nuestra vida, Señor, cuando hoy estaremos hablando de la lealtad y de la vida de Elías, Señor, que podamos seguir ese ejemplo de este hombre que te escribió, Padre. Gracias por cada una de la vida de los chicos, Señor. Bendícelos y guárdalos. Y Padre, te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Dani. Ok. Bueno, a mí me tocó la introducción de la lección 7, que se llama Lealtad. Y voy a leerles la lectura que viene en el librito. Cuán difícil es mantener incólume y firme nuestro punto de vista frente a una multitud que piensa lo contrario. La lealtad se prueba, no cuando todos piensan lo mismo, sino cuando todos piensan diferente a lo que yo pienso y siento por aquel a quien represento. Yo lo que pude pues sacar y lo que yo pude quedarme de este pensamiento y de esta palabra, de este valor, de esta virtud más que valor, pues la definición de lealtad es
literalmente no es algo que nos ayude tanto a entender, pero se las voy a decir aún así. Es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia, es el compromiso de defender y ser fiel en lo que creemos. Y es como algo redundante, o sea, es como que algo con lo que también hemos lidiado toda nuestra vida cristiana, porque pues, siempre se nos ha dicho de que hay que ser diferentes a los demás, hay que, hay que denotar esa diferencia, o sea, que se haga notar esa diferencia entre los demás, pero yo creo que la lealtad va más allá. Yo creo que la lealtad va cuando literalmente aquí en el librito dice una frase de que nosotros nunca vamos a ser esa mayoría, nosotros siempre vamos a ser ese grupo pequeño y esa diferencia en la que es más difícil ser parte de la minoría que de la mayoría. Y en Lucas 12:32 viene eso. Y bueno, otras palabras y otros valores que tienen que ver con la lealtad es devoción, honor, gratitud, fidelidad, honor. En otras palabras que también investigué, la lealtad es algo similar a no dar la espalda. Y, y no dar la espalda de manera literal y de manera no literal, o sea, es siempre mantenerse en una dirección. Es eso, ser leal, siempre. Y algo que me llamó la atención también, que es lo contrario a la lealtad, es la traición. Y pues obviamente es algo que, con lo que también hemos lidiado en nuestras vidas, la traición, y no estamos hablando de algo súper dramático como una infidelidad o algo así, simplemente como la típica, literal, de irle a un equipo durante una jornada y ver que va perdiendo y literalmente como va perdiendo, pues ya nos estamos poniendo la camisa del PSG nada más porque ya se fue Messi y subes una foto a Instagram. O sea, es como que es eso, ¿no? Yo no lo hice. Pero a lo que voy es de que este, la lealtad se prueba cuando una multitud piensa lo contrario. Y lo que les decía era eso, o sea, de que es más fácil ser leal donde, por ejemplo, ahorita en este grupo en los que estamos aquí, porque todos mantenemos una forma de pensar similar, no voy a decir igual porque les aseguro que dentro de aquí igual puntos de vista hay miles y vamos a hallar diferencias entre nosotros igual, o sea, no vamos a estar literalmente en la misma sintonía. Sí tenemos la misma fe y las mismas convicciones, pero las maneras de pensar distintas. Imagínense en el mundo y ni se diga nosotros, o sea, todos nosotros, los que trabajan y pues la mayoría de aquí estudia, literalmente convivimos en una sociedad, este, como el meme, vivimos en una sociedad en la que la gente literalmente tiene unas convicciones tan extremistas y tan radicales que la verdad no nos podemos adaptar ni un poquito, o sea, ni siquiera es un poquito a esa manera de pensar. Y es difícil, es muy difícil, no el pensarlo, no el tener esa convicción, porque yo sé que eso no es difícil. Uno está firme en lo que cree y en lo que honra, pero es difícil el hecho de dar esa opinión, el hecho de dar esa opinión diferente, porque es fácil guardarse una opinión y saber en el interior que uno piensa diferente y de que eh, no es leal a esa manera de pensar y es leal a Dios, pero es difícil el hecho de decirlo o el hecho de demostrarlo, el hecho de no hacer algo que la sociedad hace, no pensar ni decir, porque obviamente vivimos en una sociedad que para saber que haces algo lo tienes que decir, no solamente lo puedes pensar y ya, sino que tienes que literalmente publicarlo y hacer 5,000 posts al día para que la gente sepa que piensas de esa manera, porque si no, no piensas de esa manera. Es como se rige, pues, en la actualidad este tipo de puntos de vista. Y bueno, yo quería comentarles eso que a mí me llamó la atención. También aquí en el librito eh, déjenme buscar esa parte. A ver, aquí está. Cuando nosotros somos leales a Dios, Él lo es con nosotros. Y en 2 de Samuel 22:26, por si lo quieren leer o anotar, ahí viene ese pensamiento. Y es algo bonito y es algo bueno, porque nos da esa esperanza de que Él nos va a dar algo que no merecemos. Él no nos manda literalmente a hacer sacrificios como antes, Él nos manda a obedecer. Y eso es una manera de ser leal a Dios. Debemos también ser leales con las personas que amamos, no solamente a un pensamiento o en este caso, o sea,
si somos leales a Dios, vamos a ser leales con las personas que amamos, si nos ponemos a pensar, no vamos a hacer de otra manera, porque así nos manda Dios. Y otra cosa que también me llamó la atención es que es difícil ser tolerante y leal a la vez, porque, y ahí pues es como caer en lo que le estaba comentando de literalmente la tolerancia a la que nos hablan hoy en día en la escuela, en la que nos hablan en las redes sociales, pues es una tolerancia que más que tolerancia a veces es el solapar, el hecho de apoyar, porque si no apoyas no eres comprensible, no eres tolerante y mil historias. Pero me llama la atención que es difícil conllevar las dos cosas a la vez, el ser tolerante y leal a la vez, porque si nosotros somos leales con una convicción, con una persona, con una creencia, va a ser muy difícil el hecho de tolerar, y hablo de tolerar, no de creer ni apoyar, ni mucho menos, ya es simplemente el hecho de tolerar otra manera de pensar, otra opinión, otros principios, y es algo difícil y más que nada es algo real con lo que nosotros vivimos actualmente, yo creo que más fuerte que nunca, o sea, eso se los aseguro, es muy difícil. Y yo creo que la única manera de llevar bien esos dos principios, la tolerancia y la lealtad, es simplemente con la ayuda de Dios, porque va a ser muy difícil, o sea, tampoco es bueno caer en los extremos, el hecho de ser leal y ser también el hecho de, o sea, ser leal y ser una persona extremista, no sé cómo llamarlo, que literalmente sea muy duro con las personas, pero tampoco ser tolerante y el hecho de perder esa lealtad que tenemos con Dios, el hecho de decir, no, pues tienes razón, cuando escuchamos un comentario así de inclusión o algo así y que nos están literalmente convenciendo y ya como que hasta nos están vendiendo así con que el tapete, pues tampoco es lo correcto, digo, ninguno de los extremos son buenos. Otra cosa que también, y por último ya termino, es que la lealtad no se gana en un día, sino se gana día con día. Y eso es difícil, o sea, yo creo que es lo más difícil de la lealtad, es algo que nos cuesta mucho mm, hacerlo día con día, porque nosotros podemos ser leales literalmente un día, nos cuesta ser leales cuando literalmente las cosas son fáciles, cuando las cosas se dan bien, cuando no hay ningún problema, cuando la persona nos da algo a cambio, ahí no nos cuesta ser leales, pero de verdad cuando no es fácil la situación y cuando en este caso lo de Elías, la lección que vamos a ver hoy, pues es cuando de verdad se debe notar la lealtad. Ahí es donde de verdad se va a notar, no en las situaciones fáciles, sino en las difíciles y no en un día, sino día con día. Y bueno, eso es lo que yo pude entender de esta introducción de la lección 7 que se llama lealtad. Gracias. Gracias, Dani. Y sí, qué difícil es. Ahí me llama la atención dice que es mantener incólume, y esa palabra quiere decir sin daño, ¿sí? Sin daño nuestro punto de vista. Y a veces es difícil, ¿no? Y enfrentamos ciertas cosas y es complicado. Y cuando enfrentamos y tenemos que defender, ¿sí?, nuestro punto de vista como hijos de Dios ante quienes son nuestros compañeros, ante quienes son nuestros amigos, nuestros más cercanos y piensan diferente, y mantenernos leales a Dios, a veces es difícil porque va a generar conflictos, ¿sí? Porque a veces nos va a generar que esos que son cercanos a nosotros nos rechacen, ¿sí? Y como decía Dani, a veces decimos, bueno, voy a tolerarlos y está bien lo que ustedes digan, ¿no? Y no pensamos en que, ¿sabes qué? Estoy fallándole a Dios, ¿sí? Entonces a veces es algo complicado. Uri. Pensando en lo que decía Dani, la verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles, pensando en esta lección, ¿no? Dani decía algo muy cierto, que es, si somos leales va a ser muy difícil ser tolerantes, ¿no? En muchas cuestiones que están pasando en el mundo. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros damos nuestro punto de vista sobre el aborto, sobre otras preferencias sexuales y ese tipo de cosas, o sea, nos tachan enseguida de retrógradas,
religiosos, de miles de cosas, ¿no? Y entiendo la situación de Elías, entiendo que nosotros también tenemos que pasar por esto y creo que esta lección hoy en día creo que nos va a hablar bastante porque el punto que decía Dani, o sea, me zumbó en la cabeza bastante el hecho de que si somos leales no podemos ser tolerantes. O sea, eh, por más que quisiéramos, ¿no? Nuestros principios, nuestras convicciones, más que principios, nuestras convicciones nos tienen que llevar a solamente tomar un lado. Como creyentes no podemos decir, ah, bueno, sí, mira, yo soy creyente, creo en Dios, pero pues te acepto tal y como eres y te tolero. O sea, eso nos tiene que llevar a un desafío a tener que hablar de Cristo más, a tener que compartir más de Cristo, porque Elías lo que estaba haciendo aquí, y ahorita no me quiero adelantar mucho, era mostrar quién era Dios. O sea, desenmascarar a ellos y mostrar quién era Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues hablar más de Cristo, hablar más de Cristo, es lo que pienso. Gracias, Uri. Así es. No podemos quedarnos callados. Decía, en Hechos, vemos, un apóstol decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Y ellos estuvieron con el Señor Jesucristo y vieron y oyeron sus palabras, vieron lo que hicieron. Y hoy nosotros no vimos al Señor Jesucristo como lo vieron ellos, pero hemos visto lo que ha hecho. Y una prueba somos nosotros, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y no podemos quedarnos callados. De lo que Él ha hecho en nosotros, lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos escuchado, porque hemos escuchado muchos testimonios, ¿sí? Y tenemos que hablar y no quedarnos callados. Gracias, Uri. Yada. Bueno, yo solo quería comentar, igual antes de que se pasara lo que dijo Dani, a mí también me he estado pensando mucho en ese aspecto sobre la tolerancia y sobre nosotros permanecer leales. Y creo que algo que he estado escuchando mucho, pues precisamente de hermanos compartiendo la palabra de Dios, es algo que creo que es una verdad que a veces nosotros como creyentes no llevamos a cabo correctamente. Y quiero leerles solamente un fragmento que a mí me pareció pues muy importante. Dice, la doctrina que produce defensores de la verdad que tienen justicia propia y son críticos, contenciosos e insensibles no está de acuerdo con el corazón y el carácter de Dios. La sana doctrina no es tan solo verdadera y correcta, sino también hermosa y buena. Y eso es algo que a veces nosotros como creyentes, y me ha pasado, nos hace falta ejercitar, ¿no? Como la forma de decir las cosas y la manera de mostrar la verdad en la que creemos. Porque precisamente como escuchaba, cuando nosotros nos ponemos del lado de defensores de la verdad, pero en un modo donde hacemos ver a las personas como pues los únicos que están mal, los que siempre se equivocan y nosotros como los que tenemos lo correcto, pues ya no es lo que el Señor quiere mostrar, sino precisamente hacerlo en amor y con gracia. Y me recordaba otras lecciones que hemos estado estudiando también en la dominical, que haya un balance entre gracia y verdad, la forma en lo que lo decimos y qué es lo que decimos. Entonces me hacía pensar precisamente en lo que compartía Dani y Uriel, en la importancia de permanecer leales, pero también en la tolerancia, no en el aspecto de estar, pues sí, de acuerdo con lo que ellos dicen, pero sí en saber cómo explicarles lo que nosotros creemos. Gracias, Yada. Y ciertamente es algo importante y con algunas personas que he platicado y me han preguntado, bueno, ¿cómo le comparto a alguien que es que piensa diferente, ¿no? Y algo que le he dicho, no los ataques. El hecho de que conozcamos la verdad no quiere decir que tengamos que atacarlo e irnos con todo a decir estás mal y que se sientan juzgados. Es compartir lo que nosotros conocemos, compartirle lo que es la verdad y que ellos lo entiendan. Y dijiste algo muy importante, ya, hacerlo con amor. ¿Sí?
Y si haces las cosas con amor, no es agarrar y atacarlos, es hacerles entender. ¿Sí? Y no quiere decir, ah, bueno, te voy a aceptar que hagas todo lo que tú dices está bien, para que no te sientas mal. No, es hacerte entender lo que es lo correcto, pero no te voy a atacar, no voy a hacer que te sientas juzgado y atacado, porque lo único que vamos a hacer es que, ¿sabes qué? No te quiero escuchar. Y se van a cerrar. Entonces tenemos que tener cuidado y pedir que Dios nos dé sabiduría para usar las palabras adecuadas, ¿sí? Para que estas personas puedan entender y diferenciar lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal. Y puedan entender y hacerlos ver qué es lo que tienen que hacer para hacer lo que es correcto, lo que Dios pide de nosotros. Y por eso, qué importante es demostrar el amor de Dios. ¿Sí? Y mostrar amor hacia los demás no es aceptar lo incorrecto, sino hablarles con amor para que ellos entiendan los errores, ¿sí? Y hagan lo que es lo correcto. No atacarles inmisericordiamente, como muchos tristemente hacen. Y me ha tocado verlos y me ha tocado muchas veces hasta sentirme mal cuando veo que lo hacen, ¿no? Con otras personas y cómo los atacan. Y digo, hasta yo me quiero ir, ¿no? Y ya no lo quiero escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma en que hacen las cosas. Entonces, importante es ello. Y eso no quiere decir que toleremos lo que esté incorrecto, sino que hagamos las cosas con amor. Y debemos tener cuidado con todo ello y pedir mucha sabiduría a Dios para saber cómo actuar, qué palabras decir y hacerlo de la manera correcta. Y recordando siempre mostrando ese amor para con Dios. Y pensemos cómo Dios nos ha hablado a nosotros. A pesar de todos nuestros errores, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar que es el único que puede juzgarnos y señalarnos, Él nos ha hablado con amor. ¿Sí? Y es algo que no debemos de olvidar. ¿Sí? Que no debemos de olvidar al hablar con otros. Y entrando a la lección, nos dice que vamos a ver algunas biografías. Vamos a ver la biografía de Elías. Y nos dice que es uno de los profetas cuya vida y ministerio conocemos más, con más detalle. ¿Sí? El otro es su sucesor, que es Eliseo. Y de Elías es uno de los profetas que más conocemos. ¿Sí? Que más se habla de él. Vamos a estar viendo la siguiente lección, también vamos a estar viendo acerca de la vida de Elías y vamos a ver otro punto bien importante que no me quiero meter mucho en ello y quitar la parte de la lección aquí a mi hermano Uriel, pero sí vamos a ver puntos bien importantes y las dificultades que muchas veces enfrentamos y el cómo nos sentimos, ¿sí? Lo que Elías sintió y cómo Dios le habló, ¿sí? Y la lección 8 que vamos a ver, esa parte es una de las partes que más me gusta en lo personal, porque es una parte donde me alienta, ¿sí? Me ve el amor de Dios. Pero en esta lección tenemos que ver esa lealtad y esa firmeza. Y dice Elías, acerca de Elías, en el inciso A, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es la frase que usó para confirmar que era verdad lo que decía. ¿Sí? Entonces, Elías usaba esta frase, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿qué diferencia ves por la frase usada por la viuda y Abdías y por Jezabel? ¿Qué diferencias encontramos con las frases que ocupan ellos? Voy a pedir que Jackie nos diga en la primera qué diferencia encontró con la viuda, y a Cintia que nos puede decir la de Jezabel. ¿Qué diferencia encontramos? Sí, bueno, leyendo los versículos pudimos encontrar que la viuda reconocía que era Dios de Elías, porque pues vemos que nos cuenta que la viuda y su hijo pues ya tenían poca harina para ya hacer su pan y pues ya se iban a dejar morir por la sequía que se estaba dando. Y pues vemos que fue cuando llegó Elías ahí, porque pues Dios lo mandó
y le dijo que primero preparara para él y ya luego para la viuda y su hijo. Entonces, pues vemos que la viuda reconocía que era Dios, pero que era Dios de Elías, como que sí reconocía que había un Dios, pero que no era de ella. Entonces, eso fue lo que pudimos encontrar. Ok, gracias, Jackie. Dice, hay un Dios, creo en él, creo que existe un Dios, pero vemos a un Elías que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Sentía Elías esa cercanía, esa presencia con Dios, y la Biblia dice, vive Jehová tu Dios. Y Abdías también usa esta frase, vive Jehová tu Dios. Hay un Dios, sé que existe, pero es tuyo. No sentían esa cercanía, no sentían esa confianza de decir, es mi Dios. O sea, les faltaba el tener esa comunión con Dios, el tener esa confianza de decir, es mi Dios. Él es el que va a socorrerme, el que no va a abandonarme, el que está conmigo. ¿Sí? Les faltaba esa cercanía que tenía Elías y esa confianza de decir, es mi Dios, el que nunca me abandona. ¿Sí? Ellos decían, tu Dios, el que sé que existe, el que es todopoderoso, pero es tuyo. Yo estoy a un lado, a mí a veces no me ve, ¿no? Así se sentían ellos. Cintia. Sí, buenos días también, porque no saludé hace rato. Bueno, en cuanto a Jezabel, pues podemos ver también ya como partes que consecutivas de la lección, que pues realmente fue una mujer muy mala. Y bueno, en este sentido, el versículo dice que los dioses me hieran e incluso me maten. Antes, pues como vimos ahorita con Jackie, pues el decir en el nombre de alguien algo era como darle pues ese peso, ¿no? A tu palabra o el decir que era cierto, ¿no? Pues en este caso anterior vimos que pues realmente era nombrar a Dios, pero no hacerlo con esa convicción de que realmente eran su Dios. Y por otro lado, Jezabel, pues era una mujer que idolatraba a muchos dioses, seguramente ni siquiera dentro de todas esas, dentro de todos esos ídolos, yo no sé si ella realmente estaba convencida de que no existían y realmente era como un amuleto. Realmente yo no puedo entender en parte cómo es que pues ella tenía esta relación con los dioses que ella decía que existía, pero vemos que pues está completamente dejando a Dios fuera de pues de su vida, ¿no? Está dejando completamente fuera a Dios, al grado de que incluso dice que pues puedan incluso matarla, ¿no? Si no es cierto lo que dice. Y digo esto porque realmente yo sí me quedé pensando en si realmente ella nada más decía las cosas por decirlas, porque más adelante vemos que en otra parte, cuando vemos el problema que fue con Nabot, que él hace todo un complot para que lo maten porque dice que maldice a Dios. Yo no sé si ella también, obviamente conocía de Jehová, ¿no? Pero tampoco lo reconocía, o si lo reconocía y no le importaba. Yo no dudo que ella realmente no creía en Dios. Pero bueno, eso es lo que yo quería comentar de diferencias. Gracias, Cintia. Aquí vemos una actitud completamente en contra de Dios, de no querer reconocer a Jehová. ¿Sí? A pesar de lo que podía ver, a pesar de las pruebas, a pesar de que en ese tiempo, cuando estamos leyendo esta porción, sabía que Elías había orado y había dejado de llover. ¿Sí? Entonces, luego Elías ora nuevamente para que llueva. Y bueno, ora en nombre de Jehová y Jehová le está respondiendo. Sin embargo, ella decía, como decía Cintia, dejaba a Jehová a un lado. ¿Sí? Y si prefiero creer en cualquier otra cosa menos que en Jehová, y prefiero morir antes que creer en Jehová. ¿Sí? Y vemos esa maldad en su corazón,
Y ese de dejar a Dios a un lado, dejar al Dios verdadero a un lado y no querer reconocerlo. No sé, por orgullo, porque no quería sujetarse o someterse a lo que Dios ordenaba. Podemos pensar muchas cosas, pero algo es cierto. Quería dejar a Dios a un lado. Y prefería creer en cosas que no existían, prefería creer en sus ídolos antes que creer en el Dios verdadero. Y qué triste es una vida así. Y qué triste final tuvo esa mujer. ¿Sí? Y hoy en día, bueno, hoy ya no tenemos todos esos dioses que tenía Jezabel, no tenemos todos esos amuletos o ídolos. Pero tristemente hay esa misma actitud en mucha gente y en muchas personas. Prefiero llenar ese vacío que yo siento con cualquier otra cosa antes que acercarme a Dios. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque estamos dejando lo mejor a un lado, porque podemos dejar al Dios verdadero y ese Dios que a pesar de nuestros errores, Él nos ama y Él dio su vida en la cruz por nosotros. Y lo hacemos a un lado porque no queremos reconocerlo, porque no queremos sujetarnos, porque por orgullo, porque queremos simplemente hacerlo a un lado. ¿Sí? Tengamos cuidado y no hagamos a un lado lo mejor por buscar otras cosas. Debemos de tener cuidado con ello, porque esa mujer hizo esto y dejó al Dios verdadero a un lado y siguió sus ídolos. Y recuerden que ídolos es cualquier otra cosa que ocupa el lugar que Dios le corresponde. Y seguimos adelante y dice, es bueno notar algunos rasgos, de este profeta. Su valentía al hablar al rey, y espero que hayamos leído los versículos que ahí nos habla. Elías va, se presenta ante el rey, le hace ver que está ahí, le hace ver que va a abandonar a Jehová y dice que va a orar. Es cuando Elías predice la sequía, cuando ustedes van ante acá y dicen no va a llover, ¿sí? Va a dejar de llover porque tú has hecho mal, porque tú has abandonado al Dios verdadero. No era fácil, ¿sí? Porque estaba delante de un rey y el rey fácilmente puede decir, ¿saben qué? No me gustó lo que él me está diciendo, mátenlo. El rey con toda tranquilidad puede decir que, a ver, mandar a sus soldados y tiene todo un ejército a su disposición y decir, mátenlo, porque no me gustó lo que me dijo. Pero a pesar de ello, Elías fue valiente y obedeció lo que Jehová le había dicho. Ve y háblale y señálale su error y dile eso. Y Elías cumplió con lo que Dios le estaba diciendo y fue y habló, a pesar de que su vida estaba en riesgo. Su poder de convencimiento, ¿sí? En el versículo 13, en el 17:13, y nos habla cuando está con la viuda, ¿sí? que digamos en los puntos anteriores, y decía la viuda, como comentó Jackie, dice, no tengo más, lo único que me queda es un poco de harina, voy a hacer algo para que comamos mi hijo y yo, y de ahí dejarnos morir porque ya no tenemos nada que comer. Y Elías le dice, yo soy profeta de Jehová, confía y prepara, pero hazme una pequeña torta a mí y me la das a mí primero. Y la viuda sabía que era todo lo que tenía y darle un poquito a Elías era menos para ella y para su hijo. No tenía más. Pero confió en Elías. ¿Por qué? Porque Elías le demostró que tenía esa confianza en Dios y que Dios no le iba a abandonar. Y le dice, escúchame, confía. Dios nos dice, primero prepárame algo para mí. Y yo voy a escuchar. Y lo prepara
lo hace y vemos más adelante en estos versículos cómo Jehová cuidó de esa viuda y de su hijo. No lo leyeron, léanlo en la porción. Su forma de apropiarse de los problemas de otros. ¿Sí? En ese mismo capítulo, después hay otro problema, muere este hijo de la viuda, dice que lo lleva hasta donde él está, a su cuarto, a su recámara, y empieza a orar a Jehová y empieza a pedir por ese hijo, y ese propio el problema aquí quiere decir, tienes empatía, tienes amor por los demás, ¿sí? Y el querer ayudar, el mostrar, ese nos dice, bueno, dolerse de los problemas y del dolor que otros tenían. Elías puede haber dicho, bueno, es decisión de Dios y murió, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Sin embargo, Elías va, intercede, ora y empieza a hablar con Dios, ¿sí? Y sentir ese dolor que esta mujer tenía por la pérdida de su hijo. ¿Sí? Entonces nos habla de mostrar ese amor y hacer propios esos problemas que otros tienen. No seamos indiferentes al dolor, al problema de los demás. Busquemos entenderlo. Y sobre todo, la importancia de la oración a Dios por ello. Muchos problemas están fuera de nuestras manos. Muchos problemas no podemos nosotros solucionarlos. Pero tenemos un Dios que sí. Tenemos un Dios para el cual no hay imposibles. Entonces no dejemos de orar por esos problemas, no solamente míos, sino por los problemas de los demás. Su convicción de que Dios le respondería. Híjole, aquí vemos una situación bien difícil. Y si leímos la porción, en la porción que leímos, vimos cómo tenía que preparar esos holocaustos. Y lo que propone Elías hacer es impresionante, era algo increíble. Y vamos a preparar ese holocausto, pero no vamos a poner fuego. Vamos a clamar a Dios y que Dios responda con fuego. Y yo muchas veces me he preguntado si hubiera estado en las sandalias de Elías, si hubiera estado en esa posición, me hubiera atrevido a proponer lo mismo. Tendría esa fe y esa confianza de decir, yo sé que Dios va a responder y va a hacerlo. Y va a hacer lo imposible y va a hacer algo increíble y va a hacer que descienda fuego del cielo. Lo haríamos. Tendríamos esa confianza, tendríamos esa convicción de que Dios respondería de esa manera. Y muchas veces he tenido que quedarme callado. Porque digo, híjole, yo creo que no me habría atrevido a proponer eso. ¿Cuántas veces nos falla esa convicción cuando pedimos a Dios por algo? ¿Cuántas veces tenemos la convicción de que Dios realmente nos va a responder, aunque sea algo bien complicado y bien difícil? Oramos con esa convicción que tuvo Elías. Es decir, Dios es capaz de hacer que descienda fuego del cielo. También es capaz de responder y resolver ese problema por el que estoy pasando o por el que está pasando mi hermano, el que está pasando mi vecino y que estoy orando por él. Oro con esa misma convicción. Oro dudando de que él vaya a responder. Y es algo que debemos de notar y admirar. Y es algo que yo siempre he admirado de Elías. Y que tenemos que notar esa convicción que él tuvo. Y que vamos a pensar cada vez que pedimos a Dios, que oramos a Dios,
si oramos con esa misma convicción. Es fácil decirlo. Es fácil decir, no, sí, yo sé que Dios puede resolver y puede dar respuesta. Pero cuando realmente estoy orando y estoy a solas y estoy orando con Él, lo estoy haciendo creyendo que Dios va a resolverlo. De verdad, con esa misma convicción con la que lo hizo Elías, pensemos en ello. Y si estamos fallando en ello, pidamos a Dios que nos ayude a tener esa convicción, esa firmeza, esa lealtad de creer en Él, de tener esa confianza firme, viva, fuerte en Él, como la tuvo Elías. Su claridad de acción contra el pecado. Elías sabía que estaba mal, y después de que Dios respondió y que mostraba que era el Dios verdadero y que sabía cuál es el origen del pecado del pueblo, cómo a todos estos profetas de Baal habían desviado al pueblo, tomó acción contra el pecado. Y fue duro. Pues dice que degolló, como leímos en el pasaje, a todos estos profetas en el arroyo de Sistón. Dice ahí, habrá contrastes en la siguiente lección. ¿Sí? Y decía, no quiero meterme mucho en la otra lección, pero en la siguiente lección vamos a ver un Elías que se sintió solo, un Elías que se sentía débil, un Elías que se sentía mejor desorientado, pero que aún así, aún en esos momentos tan complicados, buscó a Dios. Y Dios respondió. Me voy a quedar hasta ahí porque lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero es una lección hermosa, hermosa la siguiente lección. ¿Sí? No es fácil y vemos que no siempre estamos con ese fervor y esa función todo el tiempo como lo mostró aquí Elías. A veces también flaqueamos. Pero hay algo de lo cual podemos estar seguros. Dios nunca nos abandona. Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, Él nunca nos abandona. Y es algo de lo que tenemos que estar seguros y en lo cual tenemos que confiar. Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, Él no nos deja solos. A pesar de que a veces así nos sintamos, no estamos solos. Elías también se sintió así, pero no estaba solo. La oración de Elías sobre el monte Carmelo nos da estas lecciones. Representaba al Dios de Israel, el Dios del pueblo a quien él hablaba, a quien le hablaba. Yo confiaba que Dios vindicaría su nombre y la lealtad de su siervo. ¿Sí? Dios respondería con su nombre, pero también respondería a esa lealtad de Elías, de su siervo, de aquel que había permanecido fiel y de pie. Elías dice, solamente yo he quedado por Jehová. Hay 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Eran 850 contra Elías solito. Se sentía solo. Y qué difícil es tener todo en contra. Y lo que veíamos en principio en la introducción, qué difícil es enfrentar y mantenernos firmes cuando todo está en contra. Cuando todos piensan diferente. Cuando todos te dicen, estás loco. Pero Elías se mantuvo firme. Porque sabía que Dios respondería. ¿Sí? Que Dios indicaría su nombre. Y que Dios respondería ante esa lealtad que Elías estaba mostrando hacia Dios. Porque Elías sabía que su Dios, que Jehová era el Dios único y verdadero. Y hoy nosotros sabemos y tenemos esa misma convicción, que tenemos al Dios único y verdadero. La confianza que Dios va a responder a esa lealtad que nosotros mostremos hacia Él.
Y se rogaba que conocieran la justicia. Eres el Dios. Esa lealtad que nosotros mostremos ante Dios debe llevar a que los demás puedan reconocer la verdad, puedan reconocer la justicia, que puedan reconocer quién es el Dios verdadero. Y la misericordia, dice, vuelves a ti el corazón. Y ese pueblo que se había desviado y que se había perdido y que se había olvidado de Dios, dice Elías, hoy vuelves a ti el corazón de ellos. No los has abandonado. Aunque ellos se olvidaron de ti, no los has dejado. Y tú hoy vuelves tu corazón hacia ti. Hoy les estás hablando para que regresen a ti. Y eso es lo que debemos hacer también. Mantenernos firmes. ¿Para qué? Para aquellos que se han desviado, para aquellos que se han perdido, que hoy están desorientados, que no saben qué tal camino tomar. Les hablemos y mostremos esa firmeza y les hagamos volver, les hagamos mostrar cuál es el camino, les hagamos ver cuál es el camino, que Dios les siga amando, que Dios los está buscando para que vuelvan a Él, que Dios está con brazos abiertos, esperando que se arrepientan, que le reconozcan y recibirlos. Acá, rey de Israel, uno de los peores o el peor rey que estuvo sobre el pueblo. Dice, queremos tu opinión sobre 3 detalles de su vida. El primero es su pecado, su mujer y su arrepentimiento. Su pecado. Voy a pedir que Ale nos responda este punto acerca de su pecado. Su mujer, eso lo voy a pedir a Dani. Y su arrepentimiento, vamos a pedir a Keila Cruz que nos dé respuesta en ese punto. ¿Comenzamos con su pecado? A ver, en su pecado yo puse, adoró a otros dioses haciendo altares y templos y hizo todo lo que le desagradaba a Dios. Gracias, Ale. Su pecado es su idolatría, olvidarse de Dios, buscar otros dioses, y sus acciones eran para provocar a Dios, provocar la ira de Dios. Y qué terrible. Y no sé qué pensaba ese hombre, qué pensaba acá, pero hacer todo lo posible para provocar a Dios a ira. Qué terrible situación, qué terrible el pensar, el sentir de este hombre, que sus acciones estaban encaminadas o su propósito era irritar a Dios, es provocarlo a ira, hacerlo enojar. Suena hasta tonto. ¿Sí? Porque yo puedo pensar en tal vez un niño pequeño, alguien de unos 10 años, queriendo hacer enojar y provocar y pelear, no sé, con un peleador profesional, un luchador profesional a lo mejor de Estados Unidos, que son bien grandotes, ¿no? Y dices, qué absurdo. O sea, les da un manotazo y hasta ahí llegó el niño, ¿no? O sea, la diferencia es abismal, o sea, no tienen nada que hacer contra él, o sea, es algo tonto. ¿Para qué somos nosotros ante Dios? No somos nada. Y aún así, acá estaba buscando siempre provocar a ira a Dios.
mal estaba este hombre en su cabeza y en su corazón, que solamente buscaba a ella. Su mujer. Ok, leí los dos versículos de 1 Reyes 18, 13 y 19. Pues la verdad, así siendo sincero, no entiendo mucho. Los voy a leer. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Gracias, Dani. Ahí nos habla de lo que hizo esta mujer. ¿Cuáles fueron las acciones de esta mujer? En primera, lo que menciona ahí es que mató a los profetas de Jehová. Y todos los profetas que seguían al Dios verdadero los mató. Y luego esos 450 profetas de Baal, los 400 de Acera, que seguían a ídolos, ¿sí?, a dioses falsos, dice que comían a su mesa. Los invitaba y los tenía ahí a la mesa del rey. Buscando que el pueblo se olvidara de Jehová. Y dando importancia a aquellos que adoraban a los ídolos. Esa era la intención de esa mujer. Sí, ya. Así que aquí en Jezabel a mí me llama la atención porque, bueno, los profetas representaban la voz de Dios, ya que es Dios hablando a su pueblo a través de los profetas. Entonces, en el caso de Jezabel, no solamente hacía callar la voz de Dios, sino que todavía iba en contra, ahora sí que proveyendo para aquellos profetas falsos, profetas de Baal y de Acera. Y esto en nuestras vidas se puede llegar a dar cuando no solamente hacemos callar la voz de Dios, la verdad de la palabra, tal vez no participando de ella al compartirla, sino también cuando preferimos convivir, sentarnos a la mesa y participar de las obras de aquellos que hacen callar la voz de Dios. Y es lo que precisamente estaba haciendo Jezabel, ¿no? Pero a veces nosotros también podemos hacerlo de maneras sutiles al participar en conversaciones que vayan en contra de lo que Dios habla a través de su palabra. Gracias, Yada. Gracias, Yada. Es muy cierto y por eso tenemos que tener mucho cuidado en ello. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en ello. Y levantó la mano Denise. Cintia quería hablar. Denise y luego Cintia. Ok, perdón, que no las veo todas. Adelante, Denise. Ya. No, sí, y ahora sí que también, como estamos viendo, a Acab, o sea, Acab era la, pues, autoridad para el pueblo y, o sea, si él no estaba en los caminos de Dios, por obvias razones, el pueblo también se iba a desviar. Entonces, como vemos, igual en el librito, o sea, somos representantes de Dios, o sea, y si Acab no, desde un principio, su corazón se fue a la idolatría y por segunda, pues ocasión, por así decirlo, tomó a Jezabel, que era de los sidonios, o sea, como que fue tomando decisiones que no lo llevaron a cosas buenas, y entonces, en este caso, el haber pues juntado con Jezabel, también fue una influencia para él, porque de hecho hay un versículo que dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Entonces aquí también lo importante es que nosotros como hijos de Dios, tal vez las amistades, las influencias que nosotros recibamos, también va a afectar a nuestra relación con Dios. Y como dice Yada, o sea, vamos a apagar la voz de Jehová y vamos a permitir que otro tipo de enseñanzas y pensamientos entren a nuestra vida. Entonces, pues eso lo pudimos ver en la vida de Acab, que no fue bueno. Así es, gracias, Denny. Cintia. Y de hecho es algo muy similar a lo que dice Denny, y también pues prácticamente a lo mejor él no realizaba ciertas cosas, pero por el simple hecho de
de apoyar por el simple hecho de no hacer nada, más bien de callarse ante la situación, pues lo volvía también pues partidario, ¿no? De toda la situación, porque pues él sabía, ¿no? Porque por eso se le pregunta, ¿no te han contado, Señor mío, cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? O sea, él ya sabía, o sea, él sabía lo que estaba pasando, y aunque en algún momento él le hubiera podido decir, no, es que yo no lo hice, o yo no los maté, o sea, lo que sea, pues al final él no hizo nada, y eso habla de que estaba a favor y que estaba otorgando lo que estaba haciendo su esposa. Y pues también, como dice Denny, la influencia de este tipo de lecciones me recuerda mucho a la femenil, porque siempre nos ponen a Jezabel como la mujer mala, ¿no? Y seguramente hay muchos ejemplos, y demás, pero la ponen porque realmente tuvo un impacto muy grande en la vida de Acab, al grado de que pues obviamente, bueno, obviamente la historia no termina igual para ambos, pero ella fue muy, muy mala, al grado de que pues sí, hizo que hasta el rey pues pecara. Ahí Así es. también, bicho, ahí también, por ejemplo, lo que había mencionado Dani, o sea, en este caso, Acab obviamente no fue leal, pero tal vez él no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero no lo externaba, o sea, no tenía esa convicción, esa decisión de decir, o sea, esto no se va a hacer, y pues él, o sea, no fue leal y no fue, pues defendiendo, tal vez lo que él no creía, o sea, era... sí creía en Jehová, pero también su corazón estaba desviado, o sea, no podía estar como que pues en esa misma sintonía, o sea, pero lo que decía Dani, o sea, también si nosotros creemos algo es defenderlo y darlo a conocer a los demás, y creo. Así es. Muchas veces pecamos por omisión, ¿sí? No hice nada, ¿sí? Yo como decía Cintia, no, pues yo no hice nada, yo no los maté, yo no hice, precisamente no hiciste nada, no lo evitaste, sabiendo hacer lo correcto, sabiendo lo que era correcto, sabiendo hacer lo bueno, no lo hiciste. Como dice Santiago, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Le es pecado. Y es lo que pasaba también con Acab. Sabía que Jezabel estaba haciendo mal, él tenía la autoridad para decir, bueno, tú eres la reina, pero yo soy el rey y esto no se hace, ¿sí? Pero no hizo nada, no hizo nada, dejó que Jezabel los matara, dejó que Jezabel hiciera muchas cosas, y él simplemente dijo, no, yo no fui, yo no hice nada, ¿no? Y con eso, pues, aunque a lo mejor en su pensar, no, esto no debió haberlo hecho, pero se quedó callado y no hizo nada. Y es pecado también. Falló en eso también. Bien. Ahora si pasamos al tercer punto, su arrepentimiento. Yo puse que su arrepentimiento fue genuino, por lo que Jehová no le trajo mal, pero bueno, en el versículo 29 dice que, bueno, si bien no trajo mal en sus días, sí le trajo mal en los días de su hijo, o sea, que como que a pesar de que cada acción que tuvo, pues Jehová vio el arrepentimiento, cómo se arrepintió acá, pero eso no significaba que no tendría consecuencias. Gracias, Keila. ¿Qué piensan de eso? Yo creo que... Perdón, esto me recordó una historia que una vez contó el doctor Rudy, que tenía un paciente que tenía SIDA, que había sido diagnosticado con SIDA. Entonces, ya era paciente del doctor, de Rudy, y Rudy siempre le hablaba del Señor, entonces desde antes de que él supiera que tenía SIDA. Entonces, cuando este muchacho se entera que tenía SIDA, nuevamente vuelve con Rudy. Rudy le vuelve a compartir la palabra después de que él le cuenta lo que estaba pasando. Él se arrepiente de su vida, se acepta a Jesús como Salvador,
Y en ese momento no pasó nada, ¿no? Siguieron pasando los meses y Rudy cuenta que un día llega este muchacho y le dice, ¿por qué Dios no está haciendo nada con mi SIDA si yo ya me arrepentí? Y algo que le dice Rudy, dice, lo que tú hiciste o la forma en que tú adquiriste la enfermedad es consecuencia de lo que tú hiciste en el pasado. Dios no puede arreglar tu pasado. Dios lo que está haciendo a partir de que tú aceptaste a Cristo es cambiar tu vida. Lo que tú hiciste en el pasado, ahí va a estar y va a tener sus consecuencias. Y pasa lo mismo con Acab. Acab se arrepiente. Y no por eso Dios le va a decir, bueno, ya no va a tener consecuencias lo que tú hiciste. Trae consecuencias en el futuro, no para Acab. O sea, no para Acab. Aquí lo increíble es que las consecuencias no iban a ser para Acab, pero sí para su hijo, como decía Keila, ¿no? Entonces, eso nos debe llevar a pensar que toda cosa que nosotros hagamos que esté mal delante de Dios va a tener su consecuencia y que tenemos que asumir esas consecuencias que va a tener. Entonces, creo que lo que nos lleva a pensar esto es a que andemos con cuidado, como más adelante nos lo dice la lección, que andemos con cuidado porque somos vasos de barro, dicen, ¿no? Entonces, que vivamos de una manera adecuada. No me quiero adelantar porque todo lo que viene tiene que ver con eso, pero vivir de una manera adecuada para no pasar esto, ¿no? Acá se arrepintió al final, ¿no? De todo pero ya el mal estaba hecho, que fue un mal que causó bastante daño al pueblo, hubo muchos muertos por parte de los profetas y todo eso, y aunque fue sincero, tuvo consecuencias su pecado. ¿Quién iba a hablar? Cintia, ¿no? Ya, creo, ¿no? Ya, sí. Yo quería solo decir que a mí pues me da mucha, ¿cómo decir la palabra? Me asombra cómo Dios es misericordioso, cómo al verlo que se humilla, Él responde a ese acto y es fiel, como lo dice en su palabra, que al corazón contrito y humillado Él no despreciará. Y a pesar de todo lo malo que hizo acá, a pesar de que dice que provocó la ira de Dios más que todos los reyes de Israel, cuando Él escucha lo que estaba por venir, Él cree, porque eso fue lo que pasó con Acab, creyó que era verdad y muchos reyes también les profetizaron el juicio de Dios, pero ellos no creyeron e hicieron oídos sordos y siguieron haciendo lo malo. Pero Acab creyó las palabras, temió, tuvo temor de Dios y entonces dice que se humilló, anduvo en cilicio, rasgó sus vestidos y eso fue lo que Dios vio y él menciona, ¿no? Que porque él se había humillado, entonces no traería el mal en sus días. Y eso es lo que a mí me encanta, que Dios permanece fiel, como también lo dice, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es lo que a mí me gusta mucho en cuanto al arrepentimiento de Acab. Gracias, Yada. Gracias. Y podemos ver, híjole, cuando veo esa historia y veo ese rey y lo terrible, porque siempre digo, fue el peor rey, y poder ver al final el amor y la misericordia de Dios, ¿no? El amor y la misericordia de Dios, como a pesar de todo el daño, toda la maldad, Dios está dispuesto a perdonar y mostrar su misericordia y mostrar su amor. Y muchas veces hay personas, y a mí me lo han dicho, personas que me dicen, Dios no me puede perdonar. No, sí, Dios está dispuesto a perdonarte. Solamente quiere que te acerques, que creas en Él. ¿Sí? Y podemos ver ese amor que nuestra mente no alcanza a comprender. Porque si algo es difícil para nosotros, es perdonar. Y perdonar como lo hace Dios. A veces decimos, te perdono, ¿no? Pero no me olvido lo que me hiciste. Y eso no es perdonar. ¿Sí?
Dios perdona y Dios da un perdón completo. Y como bien se dice aquí, ojo, porque sí va a haber consecuencias por nuestros errores, por nuestros pecados. Tenemos que aprender a aceptarlo. Tenemos que aprender a aceptar que hay esas consecuencias. Por eso es que Dios nos advierte, perdón, en su palabra, cómo caminar, cómo vivir, cómo actuar, porque Él no quiere que tengamos que vivir esas consecuencias por nuestros errores. Y a pesar de esas advertencias, no hacemos caso, vamos a tener consecuencias. Pero no dudemos que Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros somos sinceros, si nosotros nos humillamos, nos acercamos a Él. Y dudo que alguno de nosotros llegue a ese punto, o haya llegado a ese punto como llegó acá, y cada una de sus acciones fueran para provocar ira a Dios. Y aún así, si llegáramos a ello, si lo hemos hecho, al igual que Dios perdonó acá, Dios también está dispuesto a mostrar ese amor y ese perdón para nosotros. Entonces, Dios no se olvidó de acá. Si se hubiera olvidado de acá, nunca hubiera mandado a Elías. Pero aún con todo eso, ahí estaba Elías. Y estuvo todo ese tiempo, a riesgo de su vida, muchas cosas. Pero Dios mandó a ese siervo fiel, mandó a Elías. Para que ese hombre terrible pudiera entender que Dios le amaba y que le estaba buscando. Y ese es el amor y la misericordia de Dios que no tiene límite, que no tiene igual. ¿Sí? Que no, como decía, no lo alcanzamos a comprender porque nuestra mente es finita y muy pequeña. Y el amor de Dios es infinito. Y dice en la lección práctica, nosotros somos la manada pequeña. Lucas 22:32 nos habla de ello. Nunca tendremos mayoría visible. Al andar en este mundo necesitamos ojos que vean más allá y a la mayoría invisible. Y ahí nos hace referencia en Segunda de Reyes, cuando Eliseo y el siervo dice, bueno, nos están rodeando una mayoría, y el siervo tenía miedo, dice, ¿ahora qué hacemos? Y ora, ¿no? Y dice, bueno, que ábrele los ojos, ¿no? A mi siervo, y pudo ver que atrás de toda esa multitud, había un ejército más grande, ¿sí? Que era el que Dios estaba mandando para cuidar de ellos. Y Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. Si nos abriera los ojos y pudiéramos ver, veríamos, sí, todo lo que está el enemigo alrededor y buscando atacarnos. Pero veríamos todo ese ejército celestial que Dios está mandando para cuidar de nosotros. Digamos que nos abra esos ojos y que podamos ver que a pesar de que hay muchas cosas al acecho, buscando atacarnos, que a simple vista vemos que están en nuestra contra, hay algo mucho más grande que está a nuestro favor. Y que ahí está Dios con ese ejército cuidando de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice, dentro de esas condiciones hemos de ser ovejas en medio de lobos, irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué otra cosa más debemos de ser? Ahí voy a pedir a dos personas, voy a pedir a Yada que nos comparta qué puso ahí en esa respuesta, y a Jackie. Yo lo tomé de Colosenses, imitadores de Dios como hijos amados, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, o bueno, entre nosotros. Gracias, Yada. Jackie. Yo puse el versículo de Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok, gracias, Jackie. Somos la luz del mundo. ¿Sí? Qué responsabilidad. Una luz que brilla en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Sí? Un mundo lleno de tinieblas. Así es. ¿Sí? Y sé que podemos encontrar muchos versículos más que nos
que nos hablen. Por tiempo no quiero alargar mucho mucho más la lección, pero en el siguiente punto dice, por lo cual hemos de salir de en medio y no tocar lo inmundo, 2 Corintios 6:17, y ahí nos pedía que pusiéramos otras 2 respuestas más. ¿Sí? Voy a pedir a Dani que nos comparta qué respuestas puso ahí, a Denny y a Uri que nos apoye también. Es en el de algo que meditar, ¿verdad? En lección práctica, por lo cual hemos de Dentro salir de, en medio y no tocar el mundo. Sí. De ahí que, dentro de esas condiciones hemos de ser ovejas en medio de lobos y irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa. Pues en el eso, punto 2, Dani. El punto 2, Dani. por Punto cual, 2, inciso B. ok, por lo cual hemos de, ok. Ah, bueno, entonces el inciso A dice salir de en medio y no tocar algo inmundo. Y yo ahí puse lo que más o menos había yo puesto en la introducción que les di, o sea, de aparte de notar esa, pues valga la redundancia, la diferencia de no ser como el mundo y tampoco pertenecer al inmundo, sino de, a pesar de esa dificultad que suele estar presente en ser de Dios y no pertenecer al mundo, mantenernos firmes. O sea, yo pondría, o sea, una firmeza, una convicción fuerte, o sea, no sé si se pueda conjugar esas palabras, pero una convicción que literalmente no se pueda mover, no se pueda cambiar, a pesar de que el mundo opine lo contrario. O sea, y el mundo me refiero a la mayoría. Ok, Dani. ¿Quién más dice? ¿Denny? Ok, ahí en el segundo inciso, yo puse el versículo de segunda de Pedro 11:12, que bueno, tiene relación con lo que había puesto en el inciso de arriba, que dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y bueno, aquí como dice, bueno, 2 aspectos, el recordar que aquí en esta tierra somos extranjeros, que vamos de paso, y también que lo que los demás vean en nosotros, en este caso las buenas obras, ellos puedan tener en cuenta nuestra buena manera de vivir, o sea, que sea ese ejemplo que los demás vean. Ok, gracias, Denny. Uri. También igual relacionándolo con uno de los de arriba, en este caso con irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa, yo puse tomarnos de la palabra de vida. Y eso lo tomé mismo de Filipenses 2:16, que dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, tomarnos de la palabra, ¿no? Tomando en cuenta que somos esa manada pequeña, ¿no? Gracias, Uri. Sí. Yo también ahí puse relacionado con uno de los versículos que compartió Jackie, me parece que somos la luz del mundo. Por lo tanto, tenemos que andar, según Efesios 5:8, andar como hijos de luz. ¿Sí? Entonces, que nuestra caminar sea como hijos de luz. Cuidar nuestro andar, cuidar nuestro caminar, cuidar nuestros pasos, porque no olvidemos que somos hijos de luz, y que somos la luz de este mundo, ¿sí? Luz en este mundo. ¿Sí? Y había muchos otros textos que podríamos anotar ahí. Es bueno recordar que también somos la sal de la tierra, ¿sí? Y creo que Cintia
¿Puso ese? ¿Pensó en Y ella? es que yo quería decir que si bien es cierto también de que nosotros debemos de ser personas apartadas para el Señor y no literalmente ser mundanas como se utiliza ese concepto, también necesitamos llevar esa esperanza al mundo, ¿no? O sea, no porque yo tenga la verdad me voy a aislar. Y algo que también yo quería comentar desde hace ratito cuando hablamos sobre la humillación de Acab, es que hubo alguien que se preocupó y vimos que es Elías, bueno, en insistirle, ¿no? Como tú decías, David. Y entonces debemos nosotros también de preocuparnos por llevar el regalo del perdón de Dios a los demás cuando fallan y no siempre nada más compartirles las reglas que Dios nos impone o que nos pone, como lo quieran ver las personas que no creen en Dios, sino también darles esa esperanza, porque también hay riesgos de no saber que Dios te perdona, ¿no? Hay gente que se llega a suicidar, hay gente que, pues, si ya está perdida, se llega a perder más en sus pecados porque creen que no tienen esperanza, o hay hermanos que se alejan y creen que a lo mejor todo es castigo y todo es juicio, pero también se nos olvida compartirles o transmitirles que Dios nos perdona y a lo mejor ya luego ya no regresan a la iglesia. Digo, hay muchos motivos por los cuales las personas se alejan, pero también ser esa sal que es importante que no nada más como decir, bueno, soy escogida por Dios y no voy a mezclarme con gente del mundo y demás, pero con las personas cercanas que seguramente no son creyentes, que es imposible vivir en un mundo 100% cristiano, o incluso creyentes que se han apartado de los caminos, pues ser ese sabor, ¿no? Ser esa esperanza y bueno, eso era lo que yo quería decir, pero bueno, ya. Gracias, Cintia. Y dice, nada que meditar, dice, lee la experiencia del apóstol Pablo y medita. Dice, seguimos en vasos de barro, en contexto humano. ¿Qué problemas representa esto? Keila, ¿qué pusiste ahí? Perdón, se me trabó. En la de, bueno, puse que aflicciones, persecuciones, tribulaciones y diversos problemas. Estamos en el contexto humano, diversos problemas, hay muchas situaciones. Tenemos una lucha espiritual, dice el contexto, dice el bien y el mal habita en nosotros, ¿no? Entonces, cuidemos, estemos conscientes de ello, ¿no? Estamos en una batalla, en una lucha espiritual, no podemos descuidarnos, no podemos agarrar y descuidarnos y decir, no, no pasa nada, ya estoy bien, porque es una batalla constante. Mientras estemos en este cuerpo humano, vamos a tener una lucha y debemos estar preparados todo tiempo. Uri, ¿vas a comentar algo? Sí, yo pensando en que somos un vaso de barro, yo puse fragilidad y debilidad, que más o menos son palabras similares, pensando en ese contexto, ¿no? Que dice que somos vasos de barro, yo pensaba así. Sí, así es. Gracias, Uri. Y Jackie, levanta la mano. ¿verdad? Jackie. Sí, bueno, adelante. yo solamente quería recalcar de que sabemos que el barro pues se moldea, entonces también no dejar que otras personas moldeen nuestra vida, la manera, en nuestro entorno en el que vivimos, ¿no? Eso también es muy importante y habla mucho de nosotros. Así es, Jackie. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Y hablando de la fragilidad que decía Uri, ¿cierto? Somos frágiles y lo que comentábamos, estamos en una lucha constante. ¿Cómo podemos ser fuertes? Solamente Dios nos fortalece. Es el único que puede mantenernos fuertes y en medio de esa fragilidad que nosotros tenemos, es el único que nos puede sostener y evitar que nos rompamos. ¿Sí? Solamente Dios. Por eso es que no debemos descuidarnos ni alejarnos de Dios. Dice, somos atribulados, pero ya no con piedras, látigos y cárceles, sino con armas más sutiles. ¿Sí?
modas, novelas, anuncios y otros elementos de los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás que más se atribulan? Y pensemos en ello, ¿sí? Creo que eso ya es un poco más personal, pero pensemos, Satanás nos ataca con muchas cosas, ¿sí? Pueden ser diferentes, aquí dice medios masivos de comunicación, modas, novelas, anuncios, muchas cosas con las cuales Satanás nos ataca. ¿Cuáles son las que nos atribulan? ¿Cuáles son con las cuales nos es más difícil batallar? ¿Con las cuales nos están azotando constantemente? ¿En cuáles con las que debemos de fortalecernos más? Oye, Para cada David, uno es diferente. algo que platicábamos Yendi y yo anoche cuando leíamos esta pregunta, que fue una de las últimas que contestamos, recaíamos en algo que Satanás está ocupando hoy en día, la ansiedad. La ansiedad es un problema que está haciendo que muchos cristianos caigan. Entonces, yo creo que más que otras herramientas, es la herramienta que Dios está utilizando, que Satanás está utilizando hoy en día, la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchos no estábamos acostumbrados a estar encerrados en casa, porque muchos, todo este tipo de cosas que están pasando a nuestro alrededor, de que gente que conocemos está muriendo por el COVID, que hay problemas económicos, que hay tantas cosas, todo eso a mucha gente le está dando ansiedad. Algo que yo le decía a mi esposa un día que yo le tuve que hablar porque yo me sentí muy ansioso, me sentí vulnerable, le tuve que hablar, ¿sabes qué? Me siento así, 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 y ella me empezó a dar ánimo, me empezó a hablar. ¿Por qué? Porque es algo real, que aún siendo creyentes, Satanás dice, pues no le puedo entrar por tal pecado, por tal pecado. Bueno, ahí está la ansiedad. Y creo que es algo por lo que muchos hemos atravesado, porque a lo mejor en esos momentos donde estamos solos es donde el enemigo se va a querer aprovechar. Y vemos que incluso Elías, lo vamos a ver la próxima semana, Elías también sintió ese tipo de problemas. Entonces, pensemos en ello y pensemos en que nos tenemos que tomar más de la mano de Dios. Creo que eso debe ser una lección para nosotros, el tomarnos más de la mano de Dios, porque el enemigo va a querer aprovechar esos momentos. Posiblemente tú dices, no, pues a mí la televisión no es problema, las novelas porque no la veo, ni la aprendo. Pero hay otro tipo de problemas en las cuales el enemigo va a ocupar. Y la ansiedad es algo de hoy. A lo largo de la vida he conocido a muchas personas creyentes o que decían ser creyentes y que hoy en día han cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque decían que eh, hay un caso de una chica que conocimos en el barco Logos, que hoy en día es totalmente diferente, que en el barco la veíamos cantar, la veíamos estar sirviendo y, y ella ahora es totalmente distinta, incluso negando lo que ella fue y todo eso. Y hoy veo que muchas veces, mucho de lo que comparte, porque la sigo teniendo ahí de contacto, son cosas que tienen que ver con este tipo de problemas, ansiedad, depresión, y eso te aleja. O sea, si no te tomas de la mano de Dios, eso te va a alejar. Así es algo que está utilizando Satanás hoy en día muy fuertemente, ¿sí? Y para eso y cualquier otra problema o situación, tenemos que tomarnos fuertemente de la mano de Dios. Y si se espera de nosotros la misma entereza y los mismos resultados, aunque lleguemos a pensar, solo yo he quedado. ¿Cómo se puede lograr eso? Si me quiere responder, ¿cómo se puede lograr eso? Viviendo y confiando plenamente en Dios. No solamente es fe, sino es vivirlo. Vivirlo. No hay otra manera. Queremos tener esa entereza y esa confianza de Elías, viviendo y confiando en Dios. Tener esa confianza en Él, pero vivirla y demostrarla. Y no es fácil. No es fácil. Y es algo que tenemos que hacer todos los días, practicarlo todos los días, para poder lograr esos resultados que Dios espera de nosotros. Es una lección
nos deja mucho que aprender, ¿sí? Y tomarnos de la mano de Dios, dice el pensamiento final. ¿Alguna acción mía ha hecho que los incrédulos se postren y digan, Jehová es Dios? Elías lo logró. Eran 850 contra 1. Y las acciones de Elías hicieron que todo el pueblo dijera, Jehová es Dios. ¿Hemos logrado esto? Si no lo hemos logrado, no podemos hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que tomarlo de la mano de Dios, confiar en Él y vivir como Él nos lo pide, ¿sí? Con esto terminamos nuestra lección. Y Uri. Sí, gracias chicos por permanecer. Yo sé que algunos tuvieron que salir por diferentes cuestiones, pero recuerden, nuestra lección normalmente empieza a las 11:05 más o menos, en lo que empiezan a entrar, y estamos durando aproximadamente hora y media. Es muy difícil poder ver la lección si fuera un monólogo nada más, posiblemente sí duraría una hora, pero estamos todos participando, entonces consideremos casi siempre estar hora y media aproximadamente. Entonces, la próxima semana le toca la introducción a Keila Cruz, la lección número 8, ¿sale? Entonces, para que Keila se empiece a preparar, y bueno, la otra parte me toca a mí, y pues ya saben, está los sábados, Denise, pues, y algunos más se están reuniendo para contestar el librito. Si alguien más quiere sumarse, ahí con Denise ha estado compartiendo el link de la cuenta de Zoom, para que si quieren contestar el librito ahí, lo pueden hacer. Algo que yo le dije a Denise es que al menos yo como maestro no me iba a estar conectando para que ustedes pues sean los que contesten, ¿no? Y ya el domingo pues acá nos veríamos en la lección. Entonces vamos a despedirnos con una oración, y bueno, también voy a orar por aquellos que ya regresan a clases el día de mañana. Creo que son varios, menos los de la UB. No sé, Jackie, ¿ya entras mañana? ¿Todavía no? Keila, ¿ya entras mañana o todavía no? Yo ya entré la semana pasada. Ok, tú ya entraste la semana pasada, igual que Areli, que ya tuvo su semana introductoria para la UB, pero ya esta semana entra de lleno con las clases. Y bueno, Dani todavía va a estar 2 semanas más de vacaciones, pero estuvo tomando curso en verano. Entonces vamos a orar, chicos, y nos vemos la próxima semana. Tenemos servicio el sábado y nuestra escuela dominical en domingo. Oremos. Padre celestial y Dios bendito, te damos gracias, Dios, porque tú nos permitiste estudiar la vida de Elías, Señor, y cómo se mantuvo leal, Señor, a pesar de que las circunstancias eran adversas. Dios, que nosotros podamos mantenernos en este mundo que es adverso a nosotros, que como dice tu palabra, somos una manada pequeña. Dios, que nos podamos mantener firmes y con nuestras convicciones y nuestra lealtad hacia ti, bendito Dios. Cuida la vida de cada uno de los chicos, Señor, cuando también regresan a las clases, Señor, ya el día de mañana, Señor, muchos de ellos pues virtuales, a lo mejor algunos presenciales, no lo sé, Dios, pero tú guarda la vida de ellos si es que van a regresar presencialmente, Señor. Te agradecemos todas tus bendiciones, Padre, y te pido por cada uno de ellos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.